Ser podcast. Andrés Barba, ¿qué tal? Bienvenido a La Hora Extra. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Publicas Auge Caída del conejo Bam. ¿Qué tienen que ver o por qué los conejos para contar una historia? Vamos a empezar así directamente. ¿Por qué los conejos? Bueno, yo creo que es un poco como le pasó a Spiegelman cuando trató de contar en Maus la historia del Holocausto, que era la historia de sus padres y que era una historia con la que estaba tan involucrado sentimentalmente que no encontraba forma de entrar y de repente le pareció que si la contaba con ratones y gatos iba a conseguir generar esa distancia sentimental que le permitiera contar la historia, ¿no? Y hay una parte, yo creo que estamos todos tan metidos hasta el cuello, sí, metidos en esta especie como de caos político y posverdadero y tal, que la única forma de tratar de narrarlo es, digamos, desantropomorfizarlo, ¿no? O sea, convertir, digamos, o sea, establecer como una pauta donde dejamos de ser hombres y miremos la narración simplificada. Y bueno, mencionabas Maus, pero también nos vamos a Rebelión en la Granja, ¿no?, de Orwell, sí, que además se celebra aniversario del escritor. Él coge una granja entera, tú solo los conejos. ¿Qué tiene este animal o por qué este animal? ¿Qué te permitía de este animal y no de otro, por ejemplo? Sí. Bueno, a Orwell le pareció algo parecido, ¿no? Le pareció como que los animales eran una forma como de relatar mejor lo que estaba ocurriendo, pero estableció como una especie de narración policial, donde el lector contemporáneo de Orwell podía determinar, los cerdos son los marxistas, los humanos, el capitalismo, el caballo, la clase trabajadora. Entonces, establecía como una especie de lectura policial de cosas que eran fácilmente identificables por el lector. A mí lo que me pasaba, aunque la aproximación es un poco parecida, era algo totalmente distinto. Hay un montón de conceptos, como de cajas, de categorías con las que no sabemos relacionarnos o nos relacionamos muy torpe y defectuosamente. La posverdad, el populismo, etcétera, ¿no? La polarización y la creación de las instituciones, la desconfianza en la democracia, en fin, todas esas cosas que nos están pasando. Y de repente digo, esto puede ser un canal para como pensar esto en términos generales, ¿no? Eso es interesante porque, claro, volviendo a Orwell y a esa época, como dices, las categorías estaban muy claras y ahora las categorías incluso, hablabas de populismo o de fake news, ¿no? Pero ya incluso en las categorías ideológicas no están claras. Ya nada es todo es muy, no me gusta decir la palabra líquida, pero sí es cierto que todo tiene, no es estanco y no es fácil hacer esos círculos. Ni siquiera decir clase obrera ya representa lo que representaba en su momento. Claro, es una manera muy, muy curiosa, ¿no?, de acercarnos a un momento que es difícil analizar. Yo creo que a nuestra conversación le ha pasado algo parecido a cuando se te sale la cadena de la bici, ¿no? Que sigues pedaleando, pero no vas. Haces todos los movimientos, ¿no? Propios de pedalear, pero sin moverte de lado, ¿no? Entonces, como decías tú, el mero significado de conceptos tan elementales como verdad, democracia, identidad, son tan difusos que mantenemos conversaciones pensando que nos estamos comunicando y en realidad, como cada uno está pensando una cosa distinta, no nos estamos comunicando en realidad. La cadena se ha salido, ¿no? Y seguimos, digamos, como en este gesto automático del diálogo, pero en realidad no se está estableciendo ningún tipo de diálogo. Esto es una novela en realidad sobre cómo se establece la narración de eso, ¿no? Hay un conejo, que es el conejo Copito, que es un conejo que ha vivido con los hombres, que llega a una gran madriguera donde hay solo conejos y asistimos al nacimiento de un líder, que es Bam. ¿Y cómo es ese líder? Ahora te pregunto por el lenguaje, que me parece interesante, pero ¿cómo es ese líder? ¿Cómo decides dibujar a este líder que va a surgir y caer de alguna manera? Claro. Bueno, yo creo que la constitución del líder, tanto caracteriológica como psicológica, como moral, política, tiene tantas capas, es tan compleja, ¿no?, que es muy fascinante. Hay dos textos que a mí me fascinaron mucho. Uno es La infancia de un jefe, de Sartre, donde él se pregunta qué le tiene que ocurrir a una persona en la infancia, en su formación, para convertirse en un líder en el futuro, ¿no?
Y la otra fue un libro que tuve la suerte de traducir en la pandemia, además, que fueron las memorias de Obama, donde se ve cómo, digamos, hay dos cuestiones, ¿no? Digamos, por ejemplo, un individuo que digo que tiene un proyecto político, moral, ideológico, etcétera, una persona, hombre, mujer, y que, digamos, es más individuo que nunca y genera como una especie como de gran, enorme movimiento de seguidores, etcétera. Y luego hay otro tipo de líder, que yo creo que es el que más me interesa a mí, que es el catalizador, ¿no? Que es una especie de líder que es un canal de la energía, ¿no? Que era un poco como el caso de Obama, ¿no? Donde hablaba mucho de cómo había utilizado su negritud, su condición de hombre de color para convertirse en un candidato a la presidencia, y cómo al llegar a ser presidente su negritud se borró, ¿no? O sea, antes de ser presidente veíamos un candidato negro, cuando era presidente veíamos al presidente de los Estados Unidos. Su negritud se borró. Entonces, esa forma en la que los líderes se convierten en canales, y al ser canalizadores, digamos, de energías de masa, se convierten en instrumentos de la gente, y a veces se borran como individuos, es muy interesante, ¿no? Porque cuanto más parece que el individuo se ha manifestado como individuo en sí, que es el líder, ¿no? Es cuanto más se ha borrado. Y se convierte en una especie de víctima propiciatoria de energías que muchas veces no pueden controlar, como cuenta muchas veces Obama en sus memorias, ¿no? Entonces, esto es una novela, en cierta forma, sobre cómo construimos el líder, cómo sociedad construimos el líder que necesitamos, o cómo los líderes que tenemos nacen de nuestro miedo, de nuestros prejuicios, de nuestras inseguridades, de nuestras esperanzas, ¿no? ¿Y de cómo los destruimos también? Y de cómo los destruimos, porque digamos, la condición natural del líder es ser devorado, finalmente, sí. Y aparte de, mencionabas Obama con esa biografía, pero claro, viendo el retrato que haces de este líder conejil, sí que es cierto que podría ser, que sí que es un líder contemporáneo, sí que es un político contemporáneo. Bueno, es todo. O sea, esto es como una especie, la historia de los conejos, como es evidente, sucede a velocidad triple, ¿no? Es todo muy rápido. Este líder más rápido todavía que en estos tiempos de redes sociales. Este conejo es todo, porque, digamos, en la gran madriguera asistimos casi desde el nacimiento de las instituciones y la identidad, porque los conejos, toda esta gran aventura política de los conejos comienza porque un conejo le da un nombre específico a otro y deja de ser conejo sin más para convertirse en Bam o en Copito, ¿no? Y se genera ya una revolución de los nombres, que es una revolución de la identidad. O sea, eso podría ser un líder religioso, podría ser un líder, o sea, digamos, es un nacimiento espiritual, digamos, recibir un nombre, porque recibir un nombre es recibir un destino al mismo tiempo. Eso podría ser Jesús, pero, digamos, la decadencia de Van podría ser Stalin o podría ser Trump, ¿no? Sin duda, ¿no? Eso es un líder totalitario, populista, posverdadero en muchas cosas, ¿no? Entonces, la idea no es tanto, digamos, retratar, como hizo Orwell, que sí quería retratar a personajes políticos específicos de su tiempo en Rebelión en la Granja, como asistir, digamos, narrativamente en un mundo no humano, pero con muchas características humanas, a cómo se genera un líder, cómo se crean las instituciones, cómo esas instituciones se malforman o se conforman a nuestros prejuicios, y entonces se desvirtúan, pero nos encajamos mejor en ellas, cómo el líder consigue a veces lo que quiere, pero eso no era lo que pretendíamos, entonces no somos nosotros los que desvirtuamos al líder y lo convertimos en algo perverso, ¿no? Digamos, como que en este mundo contemporáneo uno siempre como hay como una enorme tentación de poner siempre como el responsable en el exterior, ¿no? Como un agente exterior, ¿no? Y digamos, eludimos la responsabilidad de todo, ¿no? En la perversión de los líderes, en la desacreditación de las instituciones democráticas, hay un gran agente que somos nosotros mismos, ¿no? Y que somos los verdaderos ejecutores en muchos casos de eso, ¿no? Entonces, el líder es algo que está construido, digamos, en ese diálogo siempre sucio.
Y en ese diálogo sucio pasa otra cosa que yo creo que es muy clarividente al leer la novela, que es que toda sociedad necesita construir sus propios villanos. Y esto que es una cosa que, bueno, pues lo sabemos, ¿no? Chomsky habló mucho de ello, Sí. pero realmente conmociona verlo en esta madriguera. Claro. Como toda sociedad tiene que crear esos villanos, que puede ser el inmigrante, que puede ser el extranjero, el extraterrestre, las cosas más locas, pero siempre se necesita un villano. Y eso también lo construimos nosotros con ayuda o más o menos del líder, ¿no? Claro. O sea, la pregunta es, es por qué necesitamos eso, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de la madriguera, la guerra comienza contra los topos, tampoco estamos revelando, así, no estamos destruyendo el libro ni mucho menos. Hay una guerra de los conejos contra los topos que nace precisamente de un momento estático de felicidad de la madriguera, donde consiguen algo que querían, hay un momento de paz y de felicidad y los conejos no saben qué hacer con la felicidad. O sea, realmente como su felicidad es tan opresora, es más opresora que la propia infelicidad previa, el hambre y tal. Digamos, la saciedad es más difícil de gestionar que el hambre, ¿no? Como decía Santa Teresa, ¿no? En esa cita, ¿no? Hay más lágrimas derramadas por las plegarias atendidas que por las no atendidas. Bueno, en este caso es precisamente el no saber qué hacer con la felicidad lo que hace que uno busque un responsable externo y genere un conflicto cuando no había ninguna necesidad de tenerlo. Y el miedo, porque da la sensación de que el miedo es el motor de todo lo que pasa. No sé si es también el motor, o crees que es también el motor de todo lo que nos pasa como sociedad humana. El miedo es lo más interesante del miedo como estructura es que es una ficción. Es una ficción, es una proyección, es una ficción y es una proyección, ¿no? El miedo es quizá una de las cosas que más información nos da sobre nosotros mismos, tanto a nivel individual como sociedad, ¿no? Entonces, siempre que uno tiene miedo de algo, hay una enorme cantidad de información. Por eso hay que siempre, o sea, siempre que uno siente miedo de algo, bueno, hay realmente un tesoro ahí para analizar, ¿no? De información que no se manifiesta de ninguna otra forma. Y, digamos, la canalización, la utilización política del miedo, que es el gran descubrimiento del populismo, en realidad, o de este populismo, que, digamos, que básicamente... digamos que su naturaleza es generar la emoción para evitar el pensamiento, para evitar el pensamiento crítico. Digamos, el miedo es la herramienta perfecta, es el gran electrizador, ¿no? Es el gran anulador del pensamiento crítico, el gran anulador del pensamiento a todos los niveles y el gran activador de las emociones, ¿no? Que es el ruido perfecto. Y sería lo contrario a la esperanza, porque cuesta más defender la esperanza y oponer al miedo, que no sé si eso es una de las cosas que tenemos que aprender como madriguera y como sociedad. Bueno, la esperanza es una ficción también, es una proyección ficcional hacia el futuro, digamos, yo no sé si serían exactamente opuestas al miedo, pero digamos también es una necesitamos... como decía María Zambrano, digamos, el ser humano es el único ser vivo que habita, digamos, moral, políticamente y experimentalmente en todos en un tiempo que no existe. Porque ya ha dejado de ser, que es el pasado, o porque no es todavía, que es el futuro, ¿no? Entonces somos seres meramente, en muchos niveles puramente ficcionales porque estamos habitando un tiempo que no es todo el rato, ¿no? El miedo es un tiempo que no es, la esperanza es un tiempo que no es todavía, ¿no? Y que estamos utilizando para construirnos en el futuro, ¿no? Pero lo interesante de los miedos es que en el fondo se utilizan como brújula, ¿no? La esperanza es una brújula, el miedo es una brújula, ¿no? Que orienta nuestros pasos hacia un lugar, ¿no? Entonces, el problema es pensar que esas brújulas no cambian de dirección, ¿no? Uno... digamos, en la vida real, esos miedos y esas esperanzas también se modifican y uno piensa, como no, digamos, es desmemoriado, que siempre ha tenido el mismo miedo o que siempre ha tenido la misma esperanza. Y eso está cambiando todo el rato también. Quería preguntarte, porque has mencionado muchas veces en esto de las ficciones, los relatos, las narrativas, da la sensación de que ahora todo es relato y que antes no fue tanto así. Pues no sé si es una percepción nuestra, de que ahora la política es relato, uno mismo tiene su relato en las redes sociales, cada uno se hace su relato. No sé si a la hora de abordar esto, que es también uno de los temas de la novela, viendo en el pasado, ¿esto ha cambiado? ¿Ahora somos más relato que hecho? Claro, lo curioso es que se utilice la palabra relato
más que nunca cuando el relato está totalmente desvirtuado. En realidad no hay relato en nuestra sociedad, lo que hay es información, ¿no? El relato está desvinculado, eso lo explicaba muy bien Walter Benjamin, el relato está desvinculado de la información, de la explicación. La información siempre es explicativa, la narración no es explicativa, no se explica después, ¿no? O sea, hay, digamos, el mundo, digamos, informativo, y vivimos en un mundo permanentemente informativo, tiene que ser comentado, opinado, etcétera. El mundo narrativo no es opinado, sencillamente se da una situación abierta a la interpretación. Por eso la narración genera comunidad, la verdadera narración genera comunidad, y el storytelling, que sería, o la información, genera communities, ¿no? Sí. Que es distinto, ¿no? Que es otra cosa, ¿no? Que son consumidores de una cosa, ¿no? De ahí el poder de la literatura para seguir avanzando frente a las redes sociales, ¿no? Que frenan ese avance. Y de abrir una vía intermedia entre el like y el dislike, ¿no? ¿Qué sería? Que sería un lugar no interpretable, ¿no? O sea, un lugar donde no hay una moraleja, donde no hay una respuesta sencilla a un problema complejo, sino una pregunta bien formulada como final, ¿no? Más que, digamos, ofrecer al final una respuesta con un lazo, pues ofrecer una pregunta bien formulada, formular bien la pregunta. Y porque da la sensación de que cada vez las narraciones incluso están más cerradas, cada vez las narraciones están más explicadas, tanto en la literatura como en el cine, como en una canción. Todo es cada vez más, o sea, las dobles interpretaciones cada vez se entienden, se llevan peor. No sé si los lectores, los espectadores están cada vez menos preparados para eso o esto es una artimaña. ¿Menos preparados para qué? Para entender esas preguntas abiertas, ¿no? Para entender que la narración es otra cosa, o sea, que no te lo tienen que dar más claro. Estamos cada vez menos preparados para soportar la ambigüedad o la incertidumbre. Sí, así es. Y cuanto más, digamos, cuanto más abierta es la preocupación por la identidad, más se pone de manifiesto que desconfiamos de nuestra identidad. Cuanto más abiertamente exponemos nuestra felicidad, más claramente exponemos indirectamente nuestra desconfianza en ser felices, ¿no? O nuestra sospecha de no serlo. Y mencionamos el relato, la narración, la ficción. El lenguaje es muy importante. ¿Cómo ha sido encontrar el tono correcto para los personajes, pero también para una novela en la que también se habla del lenguaje? Claro, bueno, por ejemplo, cuando llega Copito a la gran madriguera, que descubre, gracias a Bam, que en ese momento no es más que un conejo normal, que tiene un nombre, y Bam dice, bueno, tenemos como la posibilidad de individualizar a todos estos conejos, se produce un efecto rebote. Al mismo tiempo que ellos están bautizando a todos los conejitos que están a su alrededor y dándoles nombres individuales, los machos alfa, a los que se llaman los mejores de entre nosotros, empiezan a reivindicar para ellos mismos la palabra conejo. Porque yo soy conejo, entonces conejo. Entonces, esa sensación de que nos lo jugamos todo en el lenguaje, y los conejos, de repente, al sentir que les roban la palabra conejo, una palabra que no les había importado porque daban por descontada que todos éramos conejos, de repente al ver que solo unos se llaman a sí mismos conejos, sienten la sensación de que le han arrebatado una identidad que no querían perder, ¿no? Esa lucha, que es una lucha meramente terminológica o lingüística, en realidad como que manifiesta un montón de cosas que nos están pasando, ¿no? Digamos, el miedo a que nos arrebaten una identidad que no sabíamos ni siquiera que teníamos o que dábamos por descontada, o que unos se apropien de ella y nos la arrebaten, ¿no? Pues es muy contemporáneo, ¿no? Ocurre, por ejemplo, con la propia palabra libertad, que es la palabra seguramente más vapuleada de nuestro mundo contemporáneo, ¿no? Cómo se ha convertido al final en una categoría literalmente vacía, donde cada uno interpreta una cosa literalmente opuesta, ¿no? Y cómo precisamente uno de los momentos de la historia de la humanidad donde menos seguros colectivamente estábamos de ser libres, la palabra libertad ha ocupado un lugar en la narrativa política tan fuerte, ¿no? Tan catalizador, ¿no? Sí. De cosas, ¿no? Y generalmente de la seguridad interna de que somos menos libres que nunca.
Y la mezcla entre un tono, a veces hay un tono irónico, a veces hay hasta un tono melancólico. No sé si eso lo pone el lector que ve la vida pasar un poco delante de esas páginas. ¿Cómo ha sido esa combinación de ambos tonos? A ver, yo creo que el humor o cierta ironía con respecto a lo humano es el fruto de la experiencia, ¿no? O sea, no tomarnos todo con severidad, con seriedad, es lo propio de los sabios, de la gente que ha cruzado cierto nivel de la experiencia y entiende que nada puede ser, que la única forma de entender sabiamente la vida humana es no pretender que todo sea severo todo el rato, ¿no? Oscar Wilde decía una cosa muy bonita sobre Shakespeare, sobre dos personajes antagónicos de Shakespeare. Uno era Hamlet, que sería como el epítome de la conciencia, y otro es Falstaff, que es el epítome de la ironía, ¿no? Decía, gracias a Falstaff el mundo se ha hecho vivible, por culpa de Shakespeare el mundo se ha hecho irrespirable, ¿no? O sea, el exceso de conciencia genera un mundo irrespirable, el exceso de conciencia, de dramatismo, de solemnidad hace el mundo irrespirable, y solo la ironía lo hace vivible y respirable. Pero la ironía es un terreno pantanoso también para nosotros, ¿no? O sea, cada vez, digamos, la ironía es como el pajarito de la mina, el humor es el pajarito de la mina, ¿no? Cuando no es posible el humor, cuando no es posible la ironía, es porque se ha acabado la inteligencia, se ha acabado el pensamiento crítico, se ha acabado la verdadera libertad. Oh, qué bonito. Ya para terminar, da la sensación de que la desinformación es algo que destruye también las sociedades. No sé si es una de las cosas que más te preocupa como escritor. La desinformación. La desinformación. A ver, es una palabra también, habría que no, está bien, ¿no? Que lo pongamos, o sea, cada uno entendemos una cosa completamente distinta por desinformación, ¿no? Para mí la desinformación puede ser un exceso de información total, descontextualizada. Digamos, nuestra manera de relacionarnos con la información como si fuera una especie de consumo descontextualizado. Nuestro problema es que cada vez consumimos, y digamos esa palabra porque es la que hay que utilizar, información de manera más encapsulada y sin contexto, lo que es condenarla a la mala interpretación inevitablemente, ¿no? O sea, recibir una noticia del otro lado del mundo como si fuera Parla, ¿no? Interpretarla con unos códigos totalmente locales y sin contexto de ninguna clase, y tomar además repercusiones políticas después de interpretarla mal, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos todo el rato. Entonces, obviamente estamos condenados a la desinformación en la era de la información. Y esto que decías del humor, de la ironía, que genera el pensamiento crítico y por tanto la libertad, que me ha parecido muy interesante. Claro, ahora que está el debate de la inteligencia artificial, decía Mariana Enríquez el otro día que la IA hay cosas que no puede contar. No sé si el amor, por supuesto, pero no sé si el humor es una de las cosas que la IA no puede entrar, esa ironía. Claro, o sea, yo creo todo lo que es disruptivo, o sea, la inteligencia artificial no es que esté en pañales, es que está en cero, ¿no? Y eso es lo interesante de la ironía, porque la inteligencia artificial es esencialmente complaciente, esto se ha dicho mucho, ¿no? Y el humor es esencialmente no complaciente. Entonces, digamos, como que pone en un lugar dialéctico, difícil. O sea, la verdadera confrontación al otro es el humor. La inteligencia artificial es un espejo mejorado, ¿no? Que nos devuelve una imagen amable, complaciente y narcisista. El humor es una imagen dialéctica, sanamente agresiva, que nos confronta con nosotros, ¿no? Y es exactamente lo opuesto, ¿no? No sé si conseguiremos que la inteligencia artificial cree chistes, seguramente. Algunos seguramente nos reiremos con algunos chistes generados con inteligencia artificial, pero no estaremos dialogando con nada, digamos, ¿no? Estaremos riéndonos solos. Eso está bien. Andrés Barba, muchísimas gracias. No, a ti, por favor. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.